Salmo 47 es un salmo bien gozoso, bien alegre, y vamos a descubrir juntos la riqueza de este canal, de esta disciplina, de esta canción. Me sorprende mucho cómo la palabra insiste bastante en que nosotros debemos cantar, a tal punto que una persona que estudia seriamente la palabra va a dejar de considerar el cantar como un hobby o como una cosa de ciertos talentosos o músicos, para entender que el cantar es una disciplina requerida y necesaria de todo creyente. El cantar no es una opción para nosotros, el alabar al Señor no es una opción, no es cuestión de afinación, no tiene nada que ver con afinación. Si bien es cierto, necesitamos que cuando alguien nos dirija a cantar, dentro de lo posible, sea afinado y sepa música, pero no es requisito para cantar como creyentes, como la identidad de creyentes que nosotros tenemos. Entonces, y lo vamos a ver ahorita en ese salmo, me estoy adelantando, pero esto como un preámbulo respecto al tema central de este salmo, Salmo 47. Y como hemos dicho anteriormente, los dos primeros versículos generalmente expresan el punto central de la palabra del Señor en cada salmo. Si nosotros entendemos los dos primeros versículos, vamos entonces a lograr comprender de qué se trata este salmo precioso, maravilloso. Amén. De hecho, al final teníamos 4 canciones en nuestras hojitas, vamos a cantar una canción al final que es justamente basada en este salmo. Amén. Salmo 47. Vamos a leer los dos primeros versículos. Dicen: batid palmas, pueblos todos, batid palmas. Cuando estamos hablando de batir, es la palabra golpear. Es decir, las palmas nuestras tienen que ser golpeadas. ¿Cómo se llama eso? Aplaudir, exactamente. Batir palmas, pueblos todos. Aclamad a Dios con voz de júbilo. Aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra. Vamos a leer nuevamente estos dos versículos porque este es el punto central de este salmo. El versículo 1 nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cuál debe ser nuestra respuesta. El versículo 2 es el fundamento o el por qué. El versículo 1 es el qué y el versículo 2 es el por qué. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué respuesta debemos tener? Batir palmas, pueblos todos. Es decir, ninguno está exento de cumplir con esta ordenanza. Pueblos todos, quien sea, la tribu que sea, el apellido que sea, la etnia que sea, el país que sea, la nacionalidad que sea, es una orden. Batan sus palmas, batan sus palmas. Hay una respuesta en aplaudir, en aplausos, y es una respuesta que deben tener todos los pueblos. Aclamen a Dios con voz de júbilo. Eso es lo que tenemos que hacer. Dos cosas: batir palmas y aclamar a Dios con voz de júbilo, voz de fiesta, voz de alegría. ¿Por qué? Porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra. Rey grande es sobre toda la tierra. La palabra batir es la palabra taká. Taká no solamente se utiliza para las manos, en realidad taká es un verbo en el hebreo para todo lo que significa golpear o incluso tocar, aplicado también a instrumentos musicales. Tocar un instrumento, y generalmente ese toque es de un instrumento estridente. ¿Qué es estridente? Exactamente, un ruido fuerte, es un sonido que causa una fuerte impresión, es llamativo. Eso es taká. Taká no solamente hace referencia, obviamente, al palmoteo, pero también a tocar instrumentos de una manera fuerte, estridente, que cause una impresión fuerte. O sea, no es cualquier sonido, no es así apenitas, es un sonido fuerte, y quizás esto va en contra de algunas enseñanzas quizás tradicionales, conservadoras, que hablan que la alabanza no tiene que tener bulla, la alabanza no tiene que tener mayores instrumentos.
Es cierto, hay un orden para la alabanza y siempre tiene que haber ese orden, melodía, armonía y ritmo. La melodía en el primer lugar, la armonía en segundo lugar y el ritmo en un tercer lugar. Eso es un principio general de la música. Pero eso no quita que el sonido sea fuerte y que el sonido, incluso como dice la palabra en hebreo, sea estridente. Eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué razón? Porque nuestra respuesta al amor de Dios no puede ser una menor respuesta que la que el mundo tiene ante sus ídolos. Cuando se van a los estadios, las barras gritan a todo pulmón y a la máxima fuerza y con el máximo ruido posible, exaltan a sus equipos, exaltan a sus ídolos deportivos. Y el Señor nos dice, ustedes tienen que hacer un mayor ruido todavía. ¿Por qué? Porque el Dios nuestro es el Altísimo, el Elión. Ese es nuestro Dios. Nuestra respuesta es aclamar, palmotear, hacer ruido alegre, no un ruido, no estamos haciendo ruido porque queremos hacer ruido simplemente. Hay una causa de fondo, queremos celebrar, es la expresión de un corazón. Esta misma palabra se utiliza para tocar la trompeta. Cada vez que se tocaba la trompeta se usaba esta palabra tacá, que se utiliza aquí en este salmo para palmotear o aplaudir. Aclamar es dar una voz de alarma, gozo, gritar, grito, regocijarse, sonar, sonido fuerte. ¿Aclamar a quién? A Dios. Dios es la palabra Elohim. ¿Y Elohim? ¿Quién es Elohim? Elohim es la autoridad suprema. Es el Dios supremo. Es decir, no hay otro encima de Él. Si Él es supremo, significa que todo otro Dios, que todo ídolo, que toda imagen en la tierra está por debajo del Dios supremo. Elohim es el Dios supremo, es el Dios grande. Elohim también es el juez, es el poderoso. Vemos injusticia, nosotros tenemos que alabar el nombre de Elohim, porque ese nombre significa Él es juez, Él es poderoso, Él es rey. Él es el Altísimo. ¿Qué significa el Altísimo? Es un superlativo. En la gramática, el superlativo es el que denota la mayor, el que tiene esa característica en su mayor nivel. El Altísimo, el Elión. Ese es nuestro Dios. El león, ¿qué significa? El que está elevado. Hay muchas elevaciones, pero Él está por sobre todas las demás elevaciones. Él es el elevado, Él es el supremo, Él es de mucha estima, Él es exaltado. Ahora, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo que Él sea el Elión, el Dios Altísimo? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, yo quiero decirle, tiene muchísimo que ver, porque gracias a la obra poderosa y preciosa de Cristo Jesús, nosotros recibimos su misma imagen. Por causa de estar en Cristo Jesús, por causa de que fuimos traídos a la posición de Cristo Jesús, a nosotros se nos dio nada más y nada menos que el mismo Espíritu de Dios. El mismo Espíritu de Dios llegó a ser morada en nosotros. El Dios Altísimo llegó a ser habitación en nosotros. ¿Quién habita en nosotros? El Altísimo, el Elión. Y por lo tanto, si Él es elevado en todo lo que Él es, entonces cuando yo adoro al Elión, cuando yo palmoteo al Elión, cuando yo resueno con mi vida y celebro con mi vida al Elión, adivinen qué es lo que va a pasar. Mi vida se va a elevar como elevado es el Elión. Todas las áreas de mi vida que yo las rindo en palmoteo, como hemos visto esta palabra, en aclamación al Dios de júbilo, todo en mi vida empieza a ser exaltado por causa de el Elión. Y una prueba, pastor, de lo que usted está hablando, Génesis 14, que es de hecho la primera mención de este nombre maravilloso. Génesis 14, 17, la primera vez que se menciona el nombre Elión, el Altísimo. Miremos esto es tremendo. Abraham, está hablando de Abraham. Génesis 14, 17, a su regreso, después de haber derrotado a Kedorlaomer,
y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. ¿Ok? Vienen algunos reyes. Abraham viene de haber derrotado a este rey Kedorlaomer, y otros reyes vienen a él como en una especie, vamos a ver, vamos a transar, vamos aquí a llegar a acuerdos, vamos a hablar con Abraham, porque vieron que Abraham estaba siendo prosperado. Bueno, el punto es este, miren el verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Melquisedec, ¿quién es Melquisedec? Melquisedec, el que no tiene comienzo y no tiene fin, según el libro de Hebreos. Es un personaje misterioso, Melquisedec. Aquí la palabra lo introduce como rey de Salem, pero el libro de los Hebreos lo deja bien claro. Melquisedec, la figura de Melquisedec en teología o en los términos teológicos se le llama teofanía. ¿Qué significa una teofanía? Es una aparición previa de Dios antes de Cristo. En otras palabras, Melquisedec podría estar representando a Cristo mismo en este pasaje. Melquisedec, una figura de Jesús, rey de Salem, sacó pan y vino, porque ¿quién más ofreció su pan y su vino? Cristo Jesús, por medio de su sacrificio, nos entregó su pan y su vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Ahí está, él era sacerdote del Elión. Sacerdote del Elión. ¿Quién era Melquisedec? Sacerdote del Elión. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesucristo. El sumo sacerdote era el que tenía entrada al lugar santísimo y presentaba el sacrificio a nombre del pueblo. Solo uno podía. Habían muchos sacerdotes. Todos los hijos de Aarón, de hecho, eran sacerdotes. Pero sumo, ¿qué es la palabra sumo? El que está elevado encima de los demás. El sumo sacerdote, solamente él tenía acceso. Y Melquisedec es sumo sacerdote del Altísimo. Es sacerdote del Altísimo, del Elión. Y Melquisedec lo bendijo, el sacerdote del Altísimo, el sacerdote del Elión, a nombre del Elión, a nombre del Altísimo, del más alto, del Supremo. Mire lo que dice el verso 19, lo bendijo Abraham, el Altísimo bendiciendo a Abraham. Bendito sea Abraham, léalo conmigo, del Dios Altísimo. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Cuando el Dios Altísimo es reconocido como tal, mi vida se conforma a ese Dios Altísimo. Todas las áreas de mi vida dejan de ser bajas, dejan de ser superficiales, dejan de ser comunes y normales, y mi alma se vuelve como el Altísimo. Cuando reconocemos al Altísimo como lo que Él es, cuando lo reconocemos como Él merece ser reconocido. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. El Altísimo Dios está bendiciendo a Abraham para que la vida de Abraham deje de ser común, deje de ser baja, para llegar a ser un reflejo del Altísimo. Creador del cielo y de la tierra. Dígame usted, ¿quién es más grande? ¿Quién está más alto que el Creador? Nadie. Y bendito sea el Dios Altísimo. Nuevamente, ¿cuántas veces llevamos viendo la palabra Elión? Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. ¡Qué maravilloso! Bendito es Abraham, y hay una respuesta de bendición al Dios Altísimo que ha entregado todos los enemigos de Abraham en su mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Estaban llegando a acuerdos, ¿no? Vieron la prosperidad de Abraham. Abraham estaba siendo bendecido por Dios. Dios le estaba dando la victoria a Abraham sobre aquellos reyes. Y ellos quieren llegar a acuerdos con Abraham. Dame las personas y toma para ti los bienes. En otras palabras, no te lleves como botín a nuestro pueblo, pero toma todas las riquezas que quieras, materiales. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor, Dios Altísimo, Elión, he jurado al Señor, Dios Altísimo, a Jehová Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré
excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, ellos tomarán su parte. ¿Qué definición en Abraham? ¿Qué definición? ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos está enseñando, no compares al Dios Altísimo con los valores pequeños de este mundo. Nada se compara a la bendición del Dios Altísimo sobre nuestras vidas con cualquier cosa que el mundo nos pueda dar o ofrecer, con cualquier cosa que nosotros podamos obtener. Abraham rechaza ser definido, pongámoslo así, en esta relación, porque así justamente funciona. Abraham rechaza ser definido por migajas y él es definido por el valor del Dios Altísimo. Y yo creo firmemente que el Salmo 47, que nos recuerda este nombre del Dios Altísimo, es un llamado a que nosotros hagamos una sola definición en nuestro corazón. Señor, el Altísimo me define, el Elión me define, y todo lo que está caído se levanta. Todo lo que puede estar caído. ¿Qué está caído? ¿Está caída su salud? Bueno, el Señor dice, alaba al Dios Altísimo. Reconoce que el Altísimo hizo su habitación en ti y tu salud será levantada como el Altísimo. Ministerio está caído. Reconoce al Altísimo con todo lo como el Salmo 47 nos dice que debemos hacerlo, y tu ministerio, tu llamado se levanta. Tu familia está caída. Reconoce al Altísimo, al alto, al elevado, y entonces tu familia se levanta. Está caída tu ánimo, te sientes desanimado. El Señor te dice, conoce al Altísimo, conoce ese nombre, creador del cielo y la tierra. Es decir, Él creó todas las cosas, nadie está por encima del creador. Por lo tanto, tu ánimo tiene que levantarse, porque el Altísimo nos hizo su habitación. Por eso Abraham es exitoso. ¿Por qué Abraham es exitoso? Por causa del Altísimo. Rechazar ser definido por lo que es bajo, por los valores bajos comunes, y ser definidos por el Señor. Amén. Precioso nombre, el Altísimo. Por eso estos versículos, dos primeros versículos, son claves para este entendimiento. ¿Por qué tenemos que alabar a Dios de esa manera? Estridentemente, como lo hemos visto. Batir palmas, aclamar, con gozo, con ruido, con... Si esa no es nuestra expresión de alabanza, donde quiera que estemos, algo está pasando con nuestro conocimiento del Dios Altísimo. Si usted tiene pereza para alabar, si usted tiene bostezo para adorar, para reconocer quién es el Señor, déjeme decirle, necesitamos conocer al Dios Altísimo. Porque el Dios Altísimo, la revelación del Dios Altísimo, produce en nosotros esa respuesta elevada y alta. Produce esa respuesta grande. Un Dios grande merece una respuesta grande. Un Dios glorioso merece una respuesta gloriosa. ¿Cuál es la ofrenda que nosotros traemos? ¿Es una ofrenda común o es una ofrenda gloriosa? Es una respuesta, es una invitación, a la vez es un mandato. Batid palmas, aclamad con voz de júbilo. Nuestro Dios grande, que nos salvó y nos dio una salvación tan grande y puso su espíritu tan grande en nosotros, merece una respuesta grande de parte de nosotros. Y a eso nos invita el Señor. En todo tiempo y momento. Esto no se trata de la iglesia, la congregación. La congregación no debe ser la excepción, por supuesto. Cuando nos congregamos, también. Pero nuestras vidas tienen que alabar al Dios Altísimo con la respuesta que Él demanda. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alabar al Señor de esta manera. Alabar al Señor de una forma grande, de una forma gloriosa, aún ruidosa. Aclamadle con voz de júbilo. Una voz, es un grito de alegría. Es importante nosotros alinear esta área de nuestras vidas, la respuesta en alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque la religión nos enseña a alabar a Dios en función de qué Dios ha hecho por mí solamente. Y obviamente la carne siempre quiere ver señales, como decíamos el día domingo. La carne quiere señales para entonces adorar a Dios. No, la más grande señal no es externa, la más grande señal es la interna. La obra que Él hizo en nuestros corazones de salvación. Y por eso nosotros respondemos en adoración extrema al Señor. Esto es una adoración extrema.
grandiosa, gloriosa. ¿Por qué? Porque Él es el Dios altísimo, el Dios digno de ser temido. ¿Sí leyó esa parte? Dice el versículo 2, la parte B, es digno de ser temido. Temido. Es digno de ser temido. Él es temible. ¿Qué significa esta palabra temible? Es la palabra yaré, que Él es digno de reverencia. Él es digno de maravilla, de asombro. Incluso a sus enemigos debe causarles pavor. A sus hijos, a sus santos, a sus amados que somos nosotros por causa de Jesús, a nosotros nos causa un temor reverente, un temor de honra, de querer rendirle más porque Él es digno, pero a sus enemigos le causa pavor este Dios temible, porque Él es temeroso, causa temor, causa miedo, espanto cuando sus enemigos lo ven. Y continúa el versículo 2 diciendo que leemos en la última parte, Rey grande es sobre toda la tierra. Rey grande. Grande es la palabra Gadol. Gadol, grande, significa alto. No solamente es el altísimo, es el alto, es el grande, es el excelente en extremo. En extremo. Extremadamente grande es nuestro Dios. Fuerte, grande, más grande, muy grande. Grandeza, grandioso, magnífico, maravilloso, el mayor, el principal, el sumo sacerdote. Dicho la palabra Gadol es el prefijo para sumo sacerdote. Sumo es un prefijo para la palabra sacerdote. Bueno, la palabra sumo en hebreo es la palabra Gadol. Él es el más alto. Ese es nuestro Dios. Por eso requiere esa respuesta de parte de nosotros. Continuemos al versículo 3. Versículo 3. Él somete pueblos debajo de nosotros. A partir de aquí es el resultado. Mis amados hermanos, les tengo la mejor noticia. Cuando nosotros nos concentramos, cuando nosotros enfocamos nuestras mentes, nuestros corazones en alabar al grande, al altísimo, el resultado será que todos nuestros enemigos serán sometidos. Eso es lo que dice el versículo 3. Él somete pueblos debajo de nosotros. Yo no tengo que someterlos. Él somete pueblos debajo de nosotros. Él se encargará de someter naciones bajo nuestros pies. Vamos a ver entonces los beneficios. Ya vimos la clave, versículo 1 y versículo 2. A partir de ahora es un resultado. Primer resultado, Él se encarga de someter lo rebelde. Él se encarga de arreglar. Mientras yo confío, mientras yo creo, Él se encarga de someter a todo enemigo. ¡Qué maravilloso! Que nosotros no tenemos que pelear, que nosotros no tenemos que luchar. No tenemos que luchar contra la ansiedad, no tenemos que luchar contra la enfermedad, no tenemos que luchar contra el afán, no tenemos que luchar contra los problemas. Mi trabajo es reconocer al Altísimo y Él somete a pueblos y naciones bajo mis pies. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Amén. Si yo me enfoco en el Altísimo, el resultado será ese. Él someterá a nuestros enemigos. Y esta palabra someter tiene la connotación exterminar y destruir. Es decir, Dios se encargará de exterminarlos, Dios se encargará de destruirlos. Y su victoria ya es un hecho por causa de Jesús en la cruz. Despojando a los principados, Colosenses 2:15, y a las potestades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. Él exterminó a nuestros enemigos judicialmente, legalmente. Nuestros enemigos perdieron la batalla. Ellos no tienen derecho ya sobre nosotros. Ellos no tienen derecho sobre nuestro corazón, no tienen derecho sobre nuestras emociones, no tienen derecho sobre nuestros pensamientos. El único terreno para las tinieblas es el que nosotros les brindamos cuando quitamos nuestra mirada del Dios Altísimo y la ponemos en los valores bajos. Entonces Satanás se cree con derecho, porque terreno que yo no entrego al Señor es terreno de mi alma que sí lo entrego a otras cosas. Y esos ídolos van a multiplicar nuestros dolores. Ídolos trabajo, ídolo dinero, ídolo posesiones, ídolo familias. Muchos hogares están sufriendo por causa de que el cónyuge ha hecho un ídolo del cónyuge. Y entonces se multiplican los dolores de aquellos que sirven a otros dioses. Pero aun cuando nosotros, o aun cuando
alguno de nosotros esté pasando por una situación insostenible a nivel de matrimonio, a nivel de familia, ¿cuál es la respuesta que Dios espera de su pueblo? ¿Cuál es la respuesta, de hecho, que va a traer la salida? Dejar de enfocarnos en el ídolo, dejar de enfocarnos en el problema y poner nuestro corazón aclamándolo, palmoteando delante del Señor por causa de que Él es Dios altísimo. Y Él va a exterminar y destruir a todos esos enemigos. Es decir, la victoria de la cruz se consuma cuando yo pongo mi corazón en el Altísimo Señor. Amén. Otro beneficio por causa del Dios Altísimo, versículo 4. Él nos escoge nuestra heredad. ¡Wow! Esto es maravilloso. Él nos escoge nuestra heredad. La gloria de Jacob, a quien Él ama. ¿Él nos escoge nuestra heredad? ¿Qué es eso, pastor? Israel, el Israel que salió de la esclavitud, recibió una herencia. Esa herencia era la tierra prometida. ¿Quién escogió esa tierra para Israel? No fue ni Abraham, no fue ni Isaac, no fue ni Jacob, no fueron los patriarcas, hijos de Jacob. Esa tierra, esa buena tierra, Dios mismo la escogió para ellos. Dios se la entregó, Dios se la dio. ¿Por qué Abraham llegó a tener tal control sobre sus enemigos? ¿Por qué? Porque él recibió la bendición del Dios Altísimo a través de Melquisedec. A través de Cristo Jesús nosotros recibimos la bendición del Dios Altísimo y se nos da la mejor heredad. Y pastor, ¿cuál es nuestra heredad? Pastor, ¿cuál es nuestra tierra prometida? Nuestra tierra prometida es Jesús. Jesús es nuestra tierra prometida. Cristo es nuestra heredad. Porque en Cristo está todo lo de Dios para nosotros. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la plenitud. El que ha recibido a Jesús ha recibido el derecho, la potestad de ser llamado de la familia de Dios. Hijo de Dios significa soy de la familia de Dios. Tengo la naturaleza de Dios. Tengo la vida de Dios. Tengo la plenitud de Dios por causa del Hijo, por causa de Jesús. Israel no tenía que preocuparse por nada entrando a la tierra prometida. Nosotros, teniendo nuestra tierra prometida, que es Cristo, no necesitamos preocuparnos por nada. Todo está en Él. Nosotros queremos las cosas sin Cristo. La palabra le llama, Mateo 6, añadiduras. Queremos comida aparte de Dios. Queremos vestido aparte de Dios. Queremos las cosas de esta tierra aparte de Dios. Dios no trabaja de esa manera. Dios dice, yo te entregué a Cristo como tu tierra prometida. Disfruta tu tierra prometida. Y el que te dio a su Hijo, ¿crees que te va a escatimar las demás cosas? ¿Crees que va a negar todo lo demás? En realidad, y más allá de hablar de cosas materiales, Dios las puede dar y las da de hecho. Pero nada se compara que en nuestra heredad tengamos el gozo, tengamos la paz, tengamos su amor, tengamos su poder, tengamos su espíritu sin medida. Nada se compara a ese hecho, porque recibimos la mejor parte. Es lo que dice David en el Salmo 16, la mejor heredad, la mejor parte a mí me tocó, dice David. La mejor parte me ha tocado a mí y mi herencia es lo mejor. ¿Cuál es mi herencia? Jesús. Ninguno de nosotros puede presentarse a diario como pobre, como miserable, porque fuimos traídos a Cristo. Tenemos toda la riqueza de Dios. Tenemos todo el bien de Dios en la persona de Jesús. Y eso es un gozo para el alma. Por eso dice, Él nos escoge nuestra heredad. ¿Qué está diciendo? Él escogió ponernos en Cristo. Él decidió traernos al Hijo y hacer al Hijo nuestra riqueza, nuestra herencia, nuestra heredad. Ese es Jesús, nuestra heredad. Jesús es nuestra tierra prometida, es nuestra herencia y nuestra posesión. Ahora, nos podemos gloriar. ¿Qué dice? La gloria de Jacob. Cristo Jesús, nuestra tierra de abundancia, nuestra tierra
de bendición, Cristo Jesús, en Él nos gloriamos. En Él, ¿qué es gloriarse? En Él es regocijarse, experimentar todo el peso de Dios. En Él, la gloria de Jacob, Cristo Jesús es nuestra gloria. Cristo Jesús nuestra gloria. Dice, a quien Él ama. ¡Wow! ¿Por qué dio esa heredad? ¿Por qué el Padre nos dio a Cristo? Porque Él nos amó. ¿Por qué tenemos a Cristo? Porque Él nos amó. La gloria de Jacob a quien Él ama. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. A Jacob amé. A Jacob amé. Y nosotros debemos ver ese valor. Padre, tú nos amaste. Y ese es un valor alto, alto. No hay prueba que no sea transformada en algo trivial cuando reconocemos que Él nos amó. Los problemas pierden brillo, los problemas pierden peso cuando nos deleitamos en su amor. Cuando reconocemos que Él nos amó. ¿Por qué Jacob recibió tal heredad? Porque Dios lo amó. Punto. ¿Cuál es la explicación del éxito de Jacob? Que más tarde su nombre fue cambiado a Israel. ¿Cuál es el éxito de Jacob? ¿Cuál es el éxito de Israel? Dios lo amó. Y siempre me gusta llegar a lo sencillo, porque yo siempre digo, las buenas noticias de Dios son sencillas. Obviamente, para el corazón endurecido es difícil de entender, difícil de comprender. Pero déjeme decirle, ¿qué garantiza nuestro éxito, nuestra bendición? Que Dios nos amó. Que Él nos amó. Y nos amó antes de ver la luz del sol. Nos amó antes de ser concebidos. Nos amó antes de la creación del mundo. Él nos amó. Romanos 8:29 dice, fuimos conocidos por Él antes de todas las cosas. Si Él nos conoció, significa que Él tuvo ya en su plan tener una relación íntima con nosotros. Al ponernos en Cristo, Él decidió amarnos. Y ese amor garantiza ni la vida ni la muerte, ninguna cosa creada nos puede separar de su amor. Y por esto podemos tener seguridad. Verso 4, no lea rápido la palabra. Tenemos que aprender a leer la palabra. Pasamos, leemos, estamos acostumbrados a correr cuando vamos a la palabra. Y hay detalles importantes que tenemos que ponerle atención. Mire cómo estamos deteniéndonos en detalles. La gloria de Jacob, ¿qué es eso? El gozo, la alegría suprema, el peso de Dios. ¿Qué es? El hecho que tenemos una heredad, que es Jesús. Él es nuestro gozo, a quien Él ama. ¿Dónde está la causa de esta gran bendición? Que Él nos amó. Que Él nos amó. No podemos vernos de otra manera, sino como los recipientes de su amor, como los receptores de su amor. Así nos vemos. Ahora el verso 5. Todo esto demanda una respuesta. Demanda una respuesta tuya, demanda una respuesta mía, demanda una respuesta de las naciones. Este Dios altísimo, glorioso, este Dios que está con nosotros, este Dios que nos dio una heredad gloriosa y maravillosa, Cristo Jesús como nuestra heredad, esto requiere una respuesta y demanda una respuesta. ¿Quiénes serán los que activarán la bendición? Aquellos que dan esa respuesta. Versículo 5. Dios ha ascendido entre aclamaciones. Esto es tremendo. El Señor al son de trompeta. ¡Wow! Yo sé que esto no hace quizás en nuestra mente no estamos acostumbrados a ver una escena de estas. Pero es la escena de un rey vencedor, un rey victorioso, entrando y su corte y sus ejércitos y sus nobles y sus príncipes recibiéndolo. Y cuando entra ese rey, hay aclamaciones, hay gritos, como dice la Nueva Traducción Viviente, dice, Dios ascendió con un grito poderoso, aclamaciones. Así el Señor entró, así el Señor se muestra, entre aclamaciones. No sé si ustedes han visto una parada militar y están todas las autoridades, quizás, pero para mí una buena ilustración, a mí me gustaba muchísimo de pequeño ver una película
no sé cuántos la vieron, llamada Ben-Hur. ¿Cuántos vieron esa película que duraba como 3 horas? Y yo la veía y no me cansaba de ver 3 horas de esa película. Resulta que cuando Quinto Arios vence a través de la batalla que se dio en el mar, a través de las galeras romanas, él era un general, comandante del ejército romano, y llega al César, llega a Roma, y llega con sus ejércitos, y hay una aclamación, hay un grito, y bueno, la película muestra, pero un mar de gente gritando y aclamando la victoria del rey, que en este caso fue la victoria del comandante, ¿no? ¿Cómo lo recibieron? Nuestro comandante en jefe, Jesucristo, Él ganó la victoria, Él ganó la batalla, y Él entra entre sus príncipes, Él entra entre sus ejércitos, Él entra entre sus nobles, aclamado con gritos. Así es la entrada de nuestro Señor, entre aclamaciones, entre gritos de algarabía, de júbilo. Es lo que dice, Dios ha ascendido entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Nuestra alabanza no debe ser menos que eso. Nuestra respuesta delante de Dios no debe ser menor que eso. Amén. Líderes de alabanza, adoración, músicos, adoradores y todos en general. No podemos presentar una menor alabanza que eso. Si hemos de dirigir al pueblo del Señor a ese tipo de oración, nosotros tenemos que vivir ese tipo de oración a diario. Y maravillarnos, alegrarnos. El problema es que muchas veces hacemos a Jesús común. Hacemos a Jesús igual que cualquier cosa. Y como decíamos el día domingo, cuando hacemos a Jesús común, entonces el poder se pierde. Jesús no tiene lugar para moverse allí. Pero donde Jesús es reconocido, donde Jesús es aclamado, Jesús todos los días debe sorprendernos. Jesús todos los días debe maravillarnos. Todos los días, una palabra de Jesús tiene suficiente maravilla para mi corazón. Una palabra de Jesús. Jesús le dice a los discípulos, después de que ha confrontado a toda la multitud de discípulos, las ha confrontado con la verdad de Dios que da vida, su carne, su sangre, y les dice, ustedes tienen que comer mi carne y mi sangre, y todos escandalizados, ofendidos. Y Jesús se dirige hacia los 12, porque Jesús no tenía solamente 12 discípulos, Jesús tenía muchísimos discípulos. Obviamente 12 eran el círculo íntimo, pero Jesús tenía muchísimos discípulos. Dice que a partir de ese momento muchos de esos discípulos se empezaron a ir. Y Jesús le dice a los 12, ¿y ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice, Señor, aunque esta palabra nos ofenda, aunque esta palabra sea tropiezo para muchos, te preguntamos, ¿a quién podríamos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el santo del Señor, que tú eres el santo de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Pedro está diciendo, Señor, cada palabra tuya es vida eterna. Cada palabra tuya es maravilla. Dios, yo sé que tiene que hacer una operación en el corazón del pueblo cristiano en ese tiempo. Porque la religión nos llevó a repetir de manera parlanchín versículos y perdimos el sentido de la palabra gloriosa y valiosa. Cada palabra de Dios es peso. Cada palabra de Dios. Y repetimos versículos. Yo les digo esto con mucho entendimiento porque nací en un lugar cristiano y estuve en la iglesia cristiana. Y he podido ver a lo largo de los años cómo el hecho de repetir versículos sin maravilla, repetir los versículos sin el asombro respectivo, cómo puede endurecer los corazones, cómo puede producir incredulidad incluso, a tal punto que personas que sabían la palabra, que conocían la palabra, de repente terminan desertando. ¿Por qué? Porque no vieron lo especial en cada palabra del Señor. Cada palabra de Dios, cada palabra que estamos leyendo, contiene su vida, contiene su aliento. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. No repita versículos como lorito. Medite el peso de cada palabra. Medite el contenido, medite el nombre del Señor. Porque allí cada palabra es vida eterna. Cada palabra de Dios es aliento, es vida. Y tenemos que dejar de ser cristianos religiosos y empezar a ver el contenido y la vida de cada palabra del Señor. Jehová es mi pastor. Eso tiene un peso profundo.
allí hay vida. El Señor me guía, el Señor me conduce, el Señor me alimenta, el Señor me provee, el Señor es mi todo. Nada más necesito. Cuán poderoso es cuando tomamos cada palabra de Dios y la meditamos y nos asombramos en ella. Entonces nuestra respuesta va a ser una respuesta de aclamación. Nuestra respuesta va a ser una respuesta al son de trompeta. Versículo 6 dice: canten alabanzas a Dios. Vamos a contar. Canten alabanzas a Dios. Primera vez. Continuamos leyendo. Canten alabanzas. Continuemos leyendo. Canten alabanzas a nuestro Rey. Continuemos leyendo. Canten alabanzas. Versículo 7. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. ¿Qué dice? Canten alabanzas con armonioso canto, con armonioso salmo. 5 veces, y usted y yo no cantamos. 5 veces, y usted y yo nos conformamos con cantar en el culto de la iglesia. Esto es muy serio. Dios está demandando a su pueblo para que su pueblo se eleve, para que su pueblo se sobremonte sobre toda limitación de este sistema, sobre toda limitación de este mundo. Los tiempos que vivimos son peligrosos para el sistema. Los tiempos que vivimos son desafiantes. Déjeme decirle, cantar es algo muy serio en medio de estos tiempos. Porque cantar es la disciplina. Quiero que vea la palabra cantar. Es la palabra samar. 5 veces en este salmo. Samar, ¿qué significa? Obviamente en el sentido literal, tocarlo, hacer música, acompañado por la voz. En el sentido más alto, cantar, samar, significa celebrar. Celebrar. Cantar implica la idea de celebrar. 5 veces cantar. ¿Qué nos está diciendo el Señor? 5 veces celebrar. Que nuestra vida tiene que tener 5. A ver, yo creo que una debería ser suficiente. 2, ok, Dios está repitiendo algo. 3 es superlativo. 4 y una 5ª vez es porque es muy serio cantar. Es muy serio celebrar. Nuestro Dios glorioso y maravilloso, que nunca se va de su vida, que nunca el Espíritu Santo le va a dejar, que nunca nada nos va a separar de su amor. Ese Dios tan presente en nuestras vidas merece una celebración continua, diaria, permanente. En medio de lo que sea, nuestra respuesta debe ser celebración, 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 celebración a nuestro Dios. Ese es el Dios Altísimo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Cantar, 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 cantar. Celebren, 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 celebren al Dios Altísimo, al Dios grande. Vienen tristezas, no podemos quedarnos en la tristeza. Hay que celebrar que Dios está con nosotros en medio de la tristeza. Atravesamos el valle de sombra y de muerte, celebramos que Dios está con nosotros en medio de ese valle. Dicen pésimas noticias, pésimos pronósticos de la situación como se viene, celebramos en medio de esos pronósticos. Celebrar, 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 celebrar. Es crítico, es importante, es muy serio y es salvador para estos tiempos. Que la iglesia del Señor, que el pueblo del Señor tenga una actitud de fiesta y celebración continua en su corazón. Eso es cantar, eso es samar. A eso nos ha llamado el Señor. Las circunstancias no pueden limitar nuestro gozo, ni los problemas, ninguna situación, sino responder en celebración. ¿Por qué? 5 veces cantar. Verso 7. Porque Dios es el Rey. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Porque Dios es el Señor. Canten con armonioso salmo. Canten alabanzas con armonioso salmo. Esta palabra salmo es la palabra másquil, que habla de un salmo didáctico. Pero también estuve estudiando un poquito esta palabra másquil. También habla de una canción no común, de una canción ejecutada con destreza. Eso es un másquil. Es una canción incluso que implica mucha sabiduría. Los significados son inciertos, son palabras que su significado al presente es incierto, pero por las connotaciones y por los contextos se concluye que másquil es una canción especial y sobre todo una canción de sabiduría. Eso es un másquil. Dios nos está diciendo, no es cualquier alabanza, es una alabanza que se va perfeccionando. ¿Sabía usted que mientras más practicamos algo,
se va perfeccionando. Amén. Amén. Toda habilidad se perfecciona con la práctica. 5 veces cantar. El último cantar es un cántico de destreza. La Reina Valera dice cantar con inteligencia. Cantad con inteligencia, excelente. Gracias, Carlitos. Exactamente. No es cualquier canción, sino es una canción inteligente. Cuando yo hago la disciplina de permanecer en celebración, mi canción se va haciendo cada vez más inteligente. Y no estamos hablando de afinar y eso. Gloria a Dios por los que afinan. Si está en usted poder mejorar su afinación, gloria a Dios. Pero no es un requisito indispensable para cumplir lo que Él nos está pidiendo. Y no estoy hablando de la música como tal. Quiero hacer este énfasis por si acaso alguien vaya a estar confundido. Esto es para músicos. No. Cantar implica celebrar. Amén. Y creo que todos aquí podemos hacer una fiesta. Todos aquí podemos y tenemos la capacidad de celebrar. Amén. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Verso 8. Dios reina sobre las naciones. Sentado está Dios en su santo trono. Él es el Rey. Él es el Señor. Él está en el trono. Eso, que Él está en el trono significa paz para nosotros. Porque si Dios está en el trono, Él está reinando y gobernando. Nuestro hermano Johnny tuvo una complicación por una bacteria que hablaban los médicos que iba a afectar su cerebro. Y en medio de eso conversábamos el día domingo y conversábamos con unos hermanos y decíamos, la victoria se dio cuando todos nosotros, y principalmente su esposa, su familia, no se aferró a recibir simplemente un milagro, a demandar, Señor, te pedimos la vida de nuestro hermano. En este caso, de mi esposo, ella dijo, no, Señor, ese es tu asunto si tú lo regresas a la vida, porque médicamente lo desahuciaron. No sé si usted sabía, nosotros nunca dijimos eso, pero los médicos dijeron desahuciado. Pero la batalla, el clímax de esta batalla se libró cuando ella dijo, Señor, yo no te pido su vida. En medio de esto, a ti te celebramos. En medio de esto, tú eres Dios y tú eres soberano. Y sea cual sea el resultado, si tú te lo quieres llevar, Señor, pero tú eres Rey, tú eres Dios. En ese momento empezó la mejoría de él. Cuando soltó de su corazón el deseo de controlar y el deseo de querer algo que no está mal, pero que no se comparaba al hecho de celebrar al Señor en medio de la presión, en medio de la dificultad. Nada se compara con celebrar a Dios en medio de la dificultad. Y darle a Él el control. La carne le gusta controlar. La vida de fe es contraria a la vida de control. Cuando usted empieza a vivir por fe, adivine quién va a morir. Su carne. Porque la carne quiere controlar. La carne quiere saber. La carne quiere poner los criterios, las directrices. Así se hace. Yo te amo, Señor, pero así lo hago yo. ¿Ok? Poco nivel de gloria. No experimentamos plenitud. Pero cuando reconocemos que Él es soberano y que Él es el Rey, que Él reina y que Él está en su trono, nosotros gozosamente celebramos su reinado. Mire el versículo 9. Se han reunido los príncipes de los pueblos como el pueblo del Dios de Abraham. Versículo 9, ¿sabe qué es? Versículo 9 es la asamblea de los que celebran. ¿De quiénes? Dice, los príncipes de los pueblos. ¿Quiénes son los príncipes de los pueblos? Ahí está la aclaración. El pueblo del Dios de Abraham. ¿Quiénes son el pueblo del Dios de Abraham? Todos los que hemos sido puestos en Cristo Jesús. Somos el pueblo del Dios de Abraham. Dios se glorificará en medio del pueblo que lo ha hecho a Él. Lo ha reconocido como el Altísimo, como el Señor, como el Grande. ¿Y cómo nos llaman? Ustedes son los príncipes de mi pueblo. ¿Quiénes son los príncipes? Aquellos que celebran y aclaman al Señor. Dice, se han reunido los príncipes de los pueblos. ¿Quiénes somos, iglesia? Somos los príncipes de los pueblos. Porque somos el pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra. De Dios son los reyes. Los escudos representan a los reyes. Los escudos también representaban a las familias aristocráticas. Los escudos. ¿Qué está diciendo este salmo? Toda autoridad, todo rey le pertenece al Señor. Él es rey sobre todo nombre. Él es rey sobre toda familia. Él es rey sobre toda aristocracia. Él es rey sobre toda autoridad. Cuando nosotros hacemos eso, estamos ensalzándolo. ¿Qué es ensalzar?
Ensalzar es levantar. Ensalzar es exaltar. Él es ensalzado en gran manera. Cuando Él es ensalzado, es la mejor noticia para nosotros. Porque cuando Dios es ensalzado, cuando Dios es levantado, cuando Dios es exaltado, yo voy a ser levantado con Él. Mi gozo va a ser levantado con Él. Mi paz va a ser levantada con Él. Aquel que se pone de acuerdo con Dios, dice la palabra, Dios lo exalta. Aquel que permanece en su rebelión, Dios lo abate. Al que se humilla, Dios lo exalta. Pero entendamos qué es humillar. ¿Qué es humillarse? Ponerse de acuerdo con el Dios Altísimo. Tú eres altísimo. Mi vida sin ti, Señor Altísimo, es baja, es común. Pero mi vida, por causa de tu presencia, Señor Altísimo, en mí, mi vida se levanta. Mi vida se exalta. ¿Qué está caído en nuestras vidas? ¿Qué ha sido abatido en nuestras vidas? Hoy celebra al Señor y reconócelo a Dios como el Altísimo. Y vas a empezar a ver cómo Dios empieza a levantar todo lo que está en el suelo. Gozo, tu gozo va a ser levantado. Tu paz, tu alegría, porque recuerda, su imagen define la nuestra. Si Él es altísimo y yo me gozo en esa realidad, mi vida se vuelve altísima. Así nos volvemos, tal como Él es. Amén. Padre Celestial, te agradecemos, Señor. Te celebramos, Altísimo Señor. Te reconocemos, Altísimo Señor. Te pedimos perdón, Señor, por lo común. Te pedimos perdón por pensar tan bajo muchas veces, Señor. Te pedimos perdón hoy por la sangre de Cristo, por pensar con pensamientos tan corrientes. Y hoy recibimos esa gracia, Señor, para alinearnos y ponernos de acuerdo con el Altísimo Dios y Señor. Señor Jesús, tú eres nuestra tierra prometida. Tú eres nuestra tierra de abundancia. ¿Qué más necesitamos? Señor, guarda tu iglesia de poner su confianza en los valores bajos y comunes, Señor. Padre Celestial, necesitamos regresar a la mente más alta, a las emociones más altas, a los deseos más altos. Necesitamos regresar a los valores más altos. Padre, tú levantaste a Israel y lo llevaste sobre ti como con alas de águila. Hablando, Señor, que tú llevaste y tú llamaste y escogiste un pueblo para remontarlo a las alturas, Padre. Dice el profeta Habacuc que en nuestras alturas tú nos harás andar. Padre Celestial, cuando abrazamos la vida de fe, cuando abrazamos la vida de deleite, de celebración permanente y continua, Señor, entonces nuestras vidas se remontan y nuestras vidas caminan en las alturas. Padre Celestial, la envidia es tan baja como para caminar en ella. Los celos son tan bajos como para caminar en ellos. La amargura es tan baja como para caminar en ello. Los miedos, los temores, Señor. La ira, Jesús, son tan bajos como para que nuestras vidas se conformen a esas realidades. Por eso, Padre, hoy te decimos, Altísimo te adoramos, Altísimo te exaltamos, Altísimo te reconocemos. Tú eres el Señor. No hay nada más alto. Dile, adora al Altísimo. No hay nada más supremo, no hay nada más alto que tú. Tú eres el sumo, tú eres el más alto, tú eres el más elevado. No hay hermosura como la tuya, tu hermosura es elevada. Eres el más hermoso entre los hijos de los hombres. Tú eres el más hermoso. Tú eres el Gadol, tú eres el grande. No hay otro grande como tú, Señor. Oh Padre Celestial. ¿Por qué tenemos, Señor, miedo ante estos enemigos pequeños cuando tenemos al Gadol en nosotros? Cuando tenemos al grande. Oh Jesús. Ira, envidias, enojos, amarguras. Todos esos son enemigos bajos y ya fueron derrotados. Temores, lujurias. En el nombre de Cristo, el pueblo de Dios no permanece en eso cuando adoramos al Altísimo. Has puesto el Altísimo por tu habitación, dice el Salmo 91. Oh Padre Celestial,
Hoy nos postramos ante el Altísimo, y al postrarnos ante el Altísimo, nuestras vidas son exaltadas y levantadas. En el nombre de Jesús. Padre, levanta la iglesia de Cristo en Ecuador. Padre, porque ha caído, Señor. Olvidamos al Dios Altísimo, Señor. Oh Padre, danos una revelación del Dios Altísimo. Levanta las familias, Padre Celestial, porque abrazamos los valores comunes. Hoy revela al Dios Altísimo. Padre eterno, revela al Elión, al Altísimo, Señor, al Supremo Dios, al Grande, al Gadol. Padre, nos postramos delante de ti, y nuestra respuesta es una respuesta de gozo. Tú sometes a los pueblos. Ese es tu trabajo, Señor. Padre Celestial, levanta esta nación. Levanta su gobierno, levanta su administración, porque está por los suelos, Señor. Padre, años y años de ideologías fallidas, años y años de rechazarte a ti como el valor supremo, han sumido a esta nación en un hoyo profundo, Señor. ¿Podrías, Señor, traer una revelación de tu altísimo nombre a esta nación? ¿Podrías, Señor, revelar a sus pastores, mostrar a sus gobernantes? ¿Podrías mostrar, Señor, la grandeza del Dios Altísimo? Es todo lo que necesitamos, Señor. Las adicciones no tienen lugar. Huyen las adicciones en aquel corazón que se rinde al Dios Altísimo. Porque no fuimos llamados a esclavitud, sino a libertad. Padre Celestial, hoy nos ponemos de acuerdo contigo, Señor, y te celebramos como lo que eres, el Altísimo, Señor. Nuestro gozo es una realidad interna que se manifiesta externamente. Señor, nuestro gozo es real. Tenemos espíritu sin medida. Tenemos gozo sin medida. Tenemos llenura sin medida. Oh Padre Celestial, gracias, Dios. Gracias, Señor, por el pan y el vino que el Altísimo Señor proveyó. El sumo sacerdote le trajo a Abraham pan y vino. Cristo, tú eres el sumo sacerdote y nos has servido. Y hoy bendices a tu pueblo en nombre del Dios Altísimo. En nombre del Dios Altísimo. Gracias. Ahí con tu pan y vino vamos a declarar esta bendición. Bendito sea el pueblo del Señor. Bendito sea el centro familiar cristiano del Dios Altísimo. Bendita sea tu familia del Dios Altísimo, el Dios creador del cielo y de la tierra. Bendito seas por causa del Dios Altísimo. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a nuestros enemigos en nuestra mano. Al deleitarnos en el Dios Altísimo, Dios nos entrega autoridad sobre todo enemigo, y esos enemigos se someten. No necesitamos pelear contra los enemigos. Lo que necesitamos es celebrar al Dios Altísimo. Te celebramos, Señor. Te celebramos, Jesús. Gracias, 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 Señor. Bueno es el Señor. Bueno es el Señor. Ningún bien les niegas a los que te temen, Señor. Gracias, Padre eterno. Nos gozamos en ti. Y hoy participamos del pan y vino servido por el Altísimo Señor. Al comer, Padre, participamos de vida, plenitud, gozo. ¿Qué está caído? ¿Qué lo ves derrotado? ¿Qué es lo que ves perdido? Hoy el Señor lo exalta. Hoy el Señor te ensalza. Hoy el Señor lo levanta. En el nombre de Jesús, levántate, sé exaltado por causa del Dios Altísimo. Padre, participamos con este entendimiento. Comemos altura, comemos. Los habitantes de Sión son de alta estatura. Eso es lo que somos. Habitantes de Sión, gente de alta estatura espiritual para tu gloria. En Cristo Jesús. Participemos del pan y comamos de nuestro Señor y Rey. Gracias, Padre Celestial. Y entregamos nuestras vidas a ti, Señor. Nuestra respuesta es una respuesta de ofrenda. Nuestra respuesta es una respuesta de alabanza. Es una respuesta de celebración. Padre, tú operas el milagro en los corazones para que podamos celebrarte como el Señor, para que podamos celebrarte como el Rey.
nada menos que palmas batidas, nada menos que aclamaciones y gritos fuertes, nada menos, Señor, que voces de júbilo, nada menos, Padre Celestial, que reconocerte como lo que somos, príncipes del pueblo del Dios de Abraham. Gracias, Padre Celestial. En Cristo Jesús te decimos gracias. Gracias por traernos a este pueblo. Gracias por traernos a este pacto. Gracias por traernos. Tú nos amaste. Tú amaste a Jacob. Tú nos amaste a nosotros. Y en eso nos gozamos, Señor. Tú nos amaste, Padre. Y eso es todo lo que cuenta. Nada más cuenta, sino saber que somos muy amados por ti, Señor. Gracias, Jesús. En Cristo, gracias, Señor. Amén. Amén. Participamos con gratitud. Amén. Gracias, precioso Rey. Gracias, precioso Jesús. Te alabamos, Altísimo. Te alabamos, Altísimo. Con aclamaciones, entre gritos de júbilo y celebración. ¿Por quién eres tú, Señor? ¿Por quién eres tú, Padre? Tú eres el Rey. Tú eres el Señor. No hay otro igual a ti, Padre. Y contigo nos levantamos. Tu iglesia se levanta. Esta nación se levanta por causa del Altísimo, Señor Dios. Nuestras familias se levantan por causa del Altísimo, por causa del Santo, por causa del Rey, del Señor. Cantamos, celebramos, 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 celebramos tu nombre, Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Esto es poco, Padre, para lo que tú te mereces, Señor. Nuestras vidas enteras, nuestras vidas todos los días, 24 horas, Señor. Todo el tiempo, todo el año, Padre, es una celebración al Altísimo. Y lo desordenado y lo chueco se alinea. Y lo triste se levanta en gozo y en alegría. En el nombre de Jesús. Toda tristeza se va. Toda pereza espiritual se va en el nombre de Jesús. Oh Jesús eterno, gracias, Padre, porque tú eres el alto, el sublime, el santo de Dios. Tus palabras son espíritu, tus palabras son vida, Señor. Y somos el pueblo feliz, somos el pueblo alegre en ti, Señor. Oh, tuyos son los escudos de la tierra, tuyos son los reyes, tuyas son las familias. Todo apellido nace de tu nombre, Señor. Tuyas son todas las cosas. El Dios de los cielos, que no es servido por manos de hombres, creador del cielo y la tierra. Nuestras vidas se rinden, Señor. Nuestras vidas se postran, Padre. Gracias, 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 Señor. Gracias, Rey. Altísimo, altísimo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Jesús. Oh Rey eterno, sea la celebración la norma de nuestras vidas. Sea la celebración, Señor, nuestro diario caminar, Padre Celestial. Que ante cada momento, Señor, podamos tener, Señor, celebración en nuestros labios por causa del Altísimo, Señor. Iglesia, celebra, 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 celebra y celebra al Altísimo Rey que ha levantado nuestras vidas en alas de águila. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Altísimo, te reconocemos, Dios eterno. Nuestro dar es altísimo para ti, Señor. Nuestro ofrendar es altísimo, Señor, para ti. Padre, nuestra vida rendida, completa y enteramente a ti, Señor.